Buenas noches, licenciada. Soy Edison Murillo del primer año paralelo B. Mi tema sobre mi ponencia es el gigante de las literaturas, Gabriel García Márquez, sus obras y vida. Voy a dar una pequeña introducción que fue uno de los grandes novelistas del siglo XX, que nació en el pueblo de Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Sus padres fueron Gabriel Eligio García y su madre fue Luisa Santiago Márquez y Guarán, quienes se instalaron en Barranquilla en busca de mejores oportunidades. Los padres de Gabriel García Márquez lo dejaron al cuidado de sus abuelos. Sus abuelos eran el coronel Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán Cotes. Gracias al cuidado de sus abuelos, descubrió la inspiración para sus obras literarias. En 1958 contrajo matrimonio con Mercedes Barcha, con quien tuvo sus hijos Rodrigo García Barcha, hoy cineasta, y Gonzalo García Barcha, diseñador gráfico. La pareja se casó en 1958 y en un año después nacería su primer hijo, Rodrigo. En 1961 se instalaron en Nueva York, ciudad en la que Gabriel ejerció como corresponsal de prensa latina en una agencia fundada por Fidel Castro. Gracias a esta relación laboral, García Márquez acabaría entablando una estrecha amistad con el líder cubano, lo que le valdría recibir amenazas de la CIA y de la disidencia cubana. Por ese motivo, el escritor decidió trasladarse con su familia a México, donde nacería su segundo hijo, Gonzalo. De esta época son sus obras El coronel no tiene quien escriba y La mala hora. Después de conocer un poco sobre la vida de Gabriel García Márquez, voy a dar en sí toda la vida, voy a decir toda la vida de Gabriel García Márquez, ya que en 1947 empieza sus estudios estudiando Derecho en la Universidad Nacional de Cartagena, donde nace su verdadera pasión por la literatura, ya que después del cierre de la universidad por el Bogotazo, abandona sus estudios para ser periodista en diferentes medios como El Universo o El Heraldo. Su profesión periodística tuvo una gran influencia en su forma literaria, ya que marcó de forma dedicada el estilo de sus obras. Su carrera con escritor empezó con una novela breve que es La hojarasca, que fue publicada en el año 1955, pero su obra clave que marcó su carrera como escritor literario fue Cien años de soledad, que fue publicada en el año 1967. También desarrolló más obras literarias importantes como El coronel no tiene quien lo escriba, que fue publicada en el año 1961, o Crónica de muerte anunciada, que fue publicada en el año 1981. Las obras de Gabriel García Márquez incluyen más de doce de novelas cortas, dos largas, Cien años de soledad y El amor en tiempos de cólera. Su, su autobiografía, Vivir para contarla, y varias colecciones de relatos, artículos periodísticos. En 1948, tras el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, se produjo una ola de disturbios conocida como el Bogotazo, que provocó el cierre indefinido de la universidad. El Gabo se matriculó en la Universidad de Cartagena y tuvo empleo como reportero en El Universal. En 1950, García Márquez se retira de la universidad y se traslada a Barranquilla para dedicarse por entero al periodismo en el diario El Heraldo. Allí se unió al grupo de Barranquilla junto a José Félix Fuenmayor, Fuenmayor y catalán Ramón Viñas. En 1967 alcanzó su consagración como escritor gracias a la publicación de la novela Cien años de soledad, que rápidamente se convirtió en uno de los libros más vendidos. Desde entonces se abocó a la escritura y ejerció una importante influencia estética y política por medio de su obra literaria y periodística. A continuación voy a dar unas obras literarias que él publicó a lo largo de su carrera. En 1955 publica hojarasca. En 1966 publica El coronel no tiene quien escriba. En 1962 publica dos obras, que es la primera es La mala hora y la segunda es Los funerales de la mama grande.
En 1967 publica Cien años de soledad. En 1968 publica Isabel viendo llover en Macondo. También en el mismo año publica la novela en América Latina, Diálogo. En 1970 publica Relato de un naufragio. En 1972 publica La increíble y tristeza historia de la Cándida Erendira de su abuela desalmada. En 1972 publica dos obras. La primera es Ojos de perros azul. La segunda es El negro que hizo esperar a los ángeles. En 1973 publica Cuando era feliz e indocumentado. En 1974 publica Chile, El golpe y los gringos. En el año 1975 publica dos obras. La primera es El otoño de la patriarca. La segunda es Todos los cuentos de Gabriel García Márquez. En 1976 publica Crónicas y reportajes. En 1977 publica Operación Carlota. En 1978 publica tres obras. La primera es Periodismo militante. La segunda es De viaje por los países socialistas. La tercera publica La Tigresa. En 1981 publica, se puede, cuatro obras. La primera es Crónica de una muerte anunciada, la segunda es Obra periodística, la tercera es El verano feliz de la señora Fordes, la cuarta El rastro de tu sangre en la nieve. En 1982 publica dos obras, la primera es El secuestro, que es un guión cinematográfico. En 1982 publica Viva Sandía. En 1985 publica El amor en los tiempos de cólera. En 1986 publica La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile. En 1987 publica Diatriba de amor contra un hombre sentado, que es un monólogo de un acto. En 1989 publica El general en su laberinto. En 1990 publica Notas de prensa. En 1992 publica 12 cuentos peregrinos. En 1994 publica Del amor a otros demonios. En 1995 publica Cómo se cuenta un cuento. También en el mismo año se publica Me alquilo para soñar. En 1996 publicó dos obras. La primera es Noticia de un secuestro. La segunda, perdón, es Un país al alcance de los niños. En 1998 publica La bendita manía de contar. En 1999 publica Por la libre, obra que es una obra periodística. En 2002 publica Vivir para contarlo. En este año se puede explicar la enfermedad que tenía Gabriel García Márquez, que vamos a explicar más después. En 2004 publica Memoria de mis putas tristezas, perdón por la mala palabra, pero así es el título que él publicó. Y su última publicación fue en el 2010, que publica Yo no vengo a decir un discurso. La fama y reconocimiento llegaría a Gabriel García Márquez hasta los 40, ya que en 1967 se publicó Cien años de soledad, su obra más emblemática, considerada una obra maestra de la literatura latinoamericana y universal. En una semana vendió más de 8.000 ejemplares y en 3 años nada más que 500.000. Traducida a más de 25 idiomas, Cien años de soledad ganó 6 premios internacionales. En 1969 obtuvo el Cinziano Aprecia en Italia. Y en 1970 fue escogida por los lectores como uno de los mejores 12 libros del año en Estados Unidos. 2 años más tarde fue galardonada con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, así como el Premio Internacional Neustadt de Literatura. Cien años de soledad representó un punto de inflexión en la carrera literaria de Gabriel García Márquez. A partir de aquí empezó a desarrollar su talento con obras como Relato de un naufragio y El otoño de Patriarca. También publicó numerosos ensayos en los que expresaba sus ideas políticas de izquierdas, lo que le valió bastante críticas tanto por parte de algunos gobiernos como también de una pujante clase media latinoamericana que se desencantaba por el liberalismo. La vida de Gabo, como era conocida familiarmente, empezó a apagarse lentamente en 1999, cuando le diagnosticaron cáncer linfático.
Gracias a la quimioterapia, la enfermedad pareció remitir, momento que Gabo aprovechó para escribir sus memorias, que se publicó en el año 2003. A partir del título Vivir para contarlo, en una entrevista concedida al diario El Tiempo de Bogotá, el escritor confesó, en sus propias palabras, que dijo que al mínimo de relaciones con mis amigos, descarté el teléfono, cancelé los viajes y todo tipo de planes actuales y futuros, me encerré a escribir todos los días sin interrupciones. Asimismo, de esa misma entrevista, Gabriel García Márquez tuvo que declarar que no era el autor de un poema titulado La Marioneta, que el periódico peruano La República había publicado en 2000, atribuyéndolo al escritor. La salud de Gabriel García Márquez continuó deteriorándose con los años. Según declaró su propio hermano Jaime en 2012, Gabo sufría demencia, infección pulmonar y deshidratación. A pesar de que le parecía responder bien a la medicación, la salud del autor colombiano era cada vez más débil y su vida se apagó en el año 2000, en el 17 de abril de 2014 a los 87 años. La influencia de la obra de Gabriel García Márquez en la literatura universal es innegable, tanto que su conocimiento se considera ineludible para las futuras generaciones de autores, incluso escritores cuya lengua no era el español, han convertido a García Márquez en un autor de referencia. Ya que pudimos saber todo acerca de la vida de Gabriel García Márquez, voy a dar una pequeña conclusión acerca sobre su vida. Pude concluir que Gabriel García Márquez fue uno de los precursores de la literatura, ya que con sus obras marcó un camino para los siguientes lectores para que se ilustren de la forma que escribía con tanto amor y dedicación. También pude concluir que Gabriel García Márquez fue uno de los mejores escritores latinos que existía en aquellos tiempos, ya que pudo ganar un premio Nobel en la literatura en 1982, entre otros trofeos que ganó a lo largo de toda su carrera hasta que murió. Muchas gracias, licenciada, por su atención.